Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Miren, les voy a compartir esta exposición, porque precisamente aquí hay una pregunta que yo quisiera plantearles, porque a pesar de que es algo que vivieron los amigos de Daniel y vivió el mismo Daniel, tal vez es algo que también nosotros podríamos retomar. Esta pregunta es, ¿y si Dios no responde una oración conforme a nuestra petición? A veces nos encontramos con esa situación o no. O siempre responde Dios como queremos nosotros. No siempre. No siempre, no siempre. ¿Y eso qué implica? La pregunta es, ¿qué implica cuando Dios no responde conforme a nuestra oración? Eso implica que Dios no está de acuerdo con nosotros, es decir, que estamos acudiendo a un Dios que no nos escucha, que no le interesa lo que queremos, lo que sabemos, lo que nos angustia. De momento pareciera que así es, pero la verdad es que como todo Padre amoroso y como todo ser creador de nosotros, podemos tener la seguridad plena de que en realidad a veces cuando no recibimos una respuesta como un sí que estamos esperando o no recibimos de inmediato lo que estamos esperando o a lo mejor lo recibimos en un tiempo después o en una forma diferente, es porque Dios tiene un plan mejor y porque Él puede ver una película más amplia que la que nosotros podemos ver. Miren, aquí precisamente yo me quisiera ir al libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo. Estas frases que dicen estos hombres. Y mira lo que dice. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, fíjense cómo incluso le hablan con reverencia, ¿no? A Nabucodonosor, le dicen, oh rey, pero le dicen, no voy a hacer lo que tú me pides que haga. Y si tengo que ir al horno de fuego, voy a ir al horno de fuego. Y si eso para mí implica la muerte, aceptaré la muerte. Pero dice ahí él, de tu mano nos librará. Pero fíjense lo que dice el versículo siguiente, y eso es lo que a mí me parece que tenemos que recoger en este momento. Dice, y si no, a ver, ¿quién me explica qué implica esta palabra y si no? O estas tres palabras, mejor dicho. Esta pequeña expresión, y si no, son tres palabras muy cortitas. Pues, y si no, pues va a sufrir las consecuencias de lo que el rey dijo. De acuerdo. Dicen ellos, no voy a hacer lo que tú quieres, no voy a adorar lo que tú quieres y acepto y Dios me librará. Pero después dicen ellos mismos, y si no, o sea, y si no me libra, es decir, la consecuencia simplemente va a ser que voy a morir. Eso es lo relevante. Porque escuchen ustedes las palabras de ellos, dicen, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que aceptamos las consecuencias, ¿no? Aceptamos lo que venga. ¿Por qué? Porque hay un valor más importante que la vida. Hay un valor más importante que la comodidad. Hay un valor más importante que simplemente hacer lo que los que están superiores aparentemente a nosotros nos digan. ¿Cómo no iba a estar como un superior Nabucodonosor si los tenía cautivos? Prácticamente aquí estamos ante una situación en la que un grupo de esclavos, porque eso es lo que eran, a pesar de que eran hombres con ciertos privilegios allá en Babilonia, pero la verdad es que no dejaban de ser esclavos. ¿Cómo es que se están rebelando? ¿Cómo es que le están diciendo en su cara al rey Nabucodonosor? Le dicen, no vamos a hacer lo que tú nos estás pidiendo, la adoración a tus dioses. Vengan las consecuencias que vengan. Bueno, fue tanto el enojo que en ese momento tuvo Nabucodonosor en contra de estas personas, pues que dice ahí la Biblia que mandó calentar 7 veces más el horno, como que quería que prácticamente al momento que entraran, se volvieran cenizas inmediatamente, ¿no? Para dejar, como quien dice, una lección muy fuerte. Bien. Decía que en este versículo 19 prácticamente se nota el enojo de este rey, porque dice, ordenó calentar 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atase
a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres que les habían puesto allá, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Bueno, antes de este acontecimiento, es interesante ver que Daniel y sus compañeros judíos que estaban allá cautivos en Babilonia habían vivido un episodio de un sueño que había tenido Nabucodonosor. Estas historias de Nabucodonosor, Daniel, incluso las hemos visto representadas en películas y en documentales porque resultan muy interesantes de lo que ha sido el cautiverio que tenían los judíos. Bueno, aquí el tema es que Nabucodonosor había tenido un sueño y dice la palabra que pidió entonces a lo que eran sus magos y caldeos, algunos de ellos eran pues de la propia nación Babilonia, que le revelaran el sueño y su interpretación. Y estos astrólogos y caldeos que pues no habían podido interpretar el sueño, ni siquiera podían saber lo que él había soñado. Y eso fue entonces lo que el rey Nabucodonosor hizo que los sentenciara a morir. Les dijo, como no son capaces ninguno de ustedes de interpretar mi sueño, pues todos van a morir. Bueno, evidentemente que si Daniel y sus amigos eran también de este grupo de los llamados magos o de los llamados pues siervos que tenía aquí como adivinadores el rey, pues también esta consecuencia o esta sentencia les alcanzaba. Así que del versículo 14 en adelante se ve la interpretación que puede haber dado Daniel y que pues la petición que el rey había hecho, pues él tenía toda la intención de podérsela revelar, pero sobre todo para manifestar el poder de Dios. Sin embargo, veamos que Daniel no hizo inmediatamente la interpretación porque el poder él sabía que no estaba en él. Lo que hizo entonces fue acercarse a sus amigos y humildemente les pidió a ellos que le acompañaran en oraciones acerca de este misterio para que pudieran ellos ser liberados de la muerte. Digo, sea de paso, no solamente los libró de la muerte a ellos, sino que también al resto de los magos y caldeos, ¿no? Bueno, la confianza que Daniel tenía en Dios, pues evidentemente tuvo fruto. Fíjense cómo aquí, esto es lo más importante que podemos subrayar en esta parte, la confianza de Daniel en Dios. ¿Qué tanto confiamos en Dios? ¿Qué tanto simplemente escuchamos lo que nos dicen? Sabemos que es un Dios grande, soberano, poderoso, pero nos hace falta también tener un poco de confianza en Él, creerle a Él, no solamente creer en Dios, sino también creerle a Dios, creerle que su palabra es verdad, creerle que sus promesas son verdad y creerle que estamos dentro de su voluntad. Así que en un sueño, Dios le reveló a Daniel el secreto. La reacción de Daniel entonces se observa en los versículos 20 al 23, pero él antes de acudir al rey, debidamente dio gracias y reconoció que de Dios proviene la sabiduría. Él nunca dijo, yo me voy a parar el cuello, como decimos ahora, yo me voy a parar delante del rey y le voy a decir que yo sí soy capaz de revelarle su sueño y darle su interpretación. No, él lo primero que hizo fue darle gracias a Dios por la sabiduría, por el poder que tenía y por todo cuanto hay en la creación. Él mismo le llama Dios de mis padres. Estando él cautivo en un país distinto al de él, sufriendo seguramente muchas penurias, pero él no se olvida que este Dios fue el Dios que sus padres le mostraron por primera vez. Bueno, aunque ahora entraremos, no vamos a explicar mucho el tema del sueño como tal, porque eso requiere tal vez una explicación distinta. Aquí lo que tendríamos que ver y lo que nos tendríamos que centrar es qué fue lo que pasó, y se los estoy platicando como el antecedente justo de por qué llegaron estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, a ese famoso horno, ¿no? Eh, y Daniel, pues directamente, pues él estaba en la corte del rey, o sea, realmente tenían una posición de privilegio. Entonces, lo que no se entiende, después de que Daniel hizo la interpretación del sueño y logró que sus amigos estuvieran cerca del rey, ¿qué fue lo que pasó para que posteriormente estos amigos del rey, digo, perdón, amigos de Daniel, pues llegaran a estar sujetos a este problema tan grave, ¿no? La pregunta entonces es, ¿qué fue lo que originó la ira del rey al grado de querer pues prácticamente volverlo ceniza, ¿no?
Bien, pues miren, la soberbia de este rey, porque finalmente hay que pensar que Babilonia en aquel entonces era un país que dominaba prácticamente la civilización conocida y pues no estaba exento a Nabucodonosor de sentirse como ese ser sobrenatural, incluso como una especie de semidios que se mandó a hacer una estatua de oro por su propia vanidad, simplemente porque quería que todos lo adoraban a él y adoraran a la estatua que él se mandó a hacer. Esta estatua entonces debía ser adorada por todos los pueblos, dice ahí, naciones y lenguas, dice la palabra de Dios. O sea, no solamente por los babilonios, sino por los pueblos conquistados por los babilonios. Entonces él decretó que esta estatua debía de ser reverenciada por todos los pueblos, naciones y lenguas dominadas en aquel entonces por ellos, y que era una forma de representarse a sí mismo esta estatua, ¿no? Bueno, esto fue precisamente aprovechado por los que eran enemigos. Recuerden que si Daniel y sus amigos habían sido puestos ya en una situación de privilegio, porque gracias a que Daniel, con el favor de Dios, logró interpretar este sueño, pues él consiguió que sus amigos tuvieran un lugar de preponderancia dentro del rey, de la corte del rey Nabucodonosor. Entonces, lógicamente que aquí, pues ya saben que siempre hay como que los enemigos, ¿no? Los que dicen, vamos a ver cómo hacemos caer a estos, porque de esclavos que eran, ahora tienen un lugar de preponderancia dentro de la corte del rey. Bueno, entonces estos enemigos lo que hicieron fue tratar de ponerles una trampa. Fueron ante el rey para acusarlo porque por una razón, por la que ellos sabían, estos enemigos sabían justamente la fidelidad que estos hombres tenían a Dios. Fíjense qué interesante que los enemigos de estos hombres quisieron utilizar la propia fe de ellos en Dios como un arma para ir en contra de ellos. ¿Se dan cuenta? Es decir, estos hombres no fueron a acusarlos de algo que fuera algo, digamos que indebido, porque sabían que no los podían hacer caer. Justamente utilizaron la fe de Daniel y de sus amigos para ir en contra de ellos mismos. Interesante, ¿no? Cómo a veces las personas tratan de hacernos caer por la simple convicción o por saber que creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero. Y a veces esa puede ser que sea el arma que quieren utilizar en contra nuestra. Pero, pues yo creo que aquí el poder de Dios prevalece por encima de todo, ¿no? Así que lo que hicieron fue tratar de maquinar un plan precisamente para llevarlos ante Nabucodonosor y que el propio Nabucodonosor fuera el que los sentenciara, ¿no? Estos sabios buscaban atacar a Daniel, en realidad iban sobre Daniel, pero como Daniel tenía una cierta fortaleza todavía, no había, digamos que caído de la gracia del rey, pues ellos tratando de irse más bien por los amigos. Así que ese fue el plan, ¿no? Vamos a ver ahí entonces en Daniel 3, del versículo 15 y 16. Alguien, por favor, que me ayude a dar lectura. Versículos 15 y 16 del tercer capítulo de Daniel. Ahora, a ver, el 15 dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ok, si nos regresamos un poquito al versículo 12, dice, hay unos varones, este fue, digamos que, la acusación, entre comillas, que estos sabios le llevaron al rey. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey,
no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vean justamente la acusación. La acusación se refiere precisamente a lo que ellos no quisieron hacer, que fue adorar a otro Dios que no fuera al Dios de sus padres. No están mintiendo, ¿eh? Hay que subrayar que estos hombres no mintieron cuando fueron a acusar a Sadrach y Abednego. Están diciendo la verdad, pero la están manipulando de una manera para llevar al rey y de cierta forma obligarlo a que él sea el que prácticamente los lleve a una sentencia de muerte. Pero entonces Nabucodonosor en el versículo 14 les dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y como que todavía los confronta, y es el versículo que nos dio lectura aquí la hermana Tita, donde dice, ¿estáis dispuestos? Les doy una última oportunidad. Y ellos categóricamente le dicen, no es necesario que nos preguntes de nuevo. De una vez te decimos, no vamos a hacer lo que nos dices, porque tenemos una convicción que proviene de la confianza que tenemos en Dios. No proviene de una necedad, no proviene de simplemente decir, no quiero hacer lo que tú me dices. Me niego a hacerlo porque primero quiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Tengo una ética, tengo una moral, tengo principios, y esos principios provienen de lo que yo conocí de Dios, porque Dios prometió estar conmigo, y si Dios prometió estar conmigo, aunque yo estuviese en un cautiverio, yo le creo a Dios. Y si me dicen que haga algo que está en contra de su voluntad, algo impropio, algo deshonesto, algo que no corresponde con lo que yo he conocido que se debe de hacer, pues no lo hago. Ah, pues entonces se van al horno, pues me voy al horno. ¿Alguna vez, hermanos, yo les preguntaría, han enfrentado una situación parecida? No de un horno de fuego, pero sí tal vez no sé, en el trabajo, en alguna situación personal, en donde nos digan, mira, haz esto y no pasa nada, mira, hay que prevalecer, hay que cuidar las formas, hay que tratar de librar el paso y total, pues, un poquito de faltar a tus convicciones no te va a hacer ningún daño, ¿no? Pero la verdad es que cuando nosotros nos ponemos a pensar que aún con situaciones complicadas, aún con situaciones difíciles, podemos hacer valer la confianza que tenemos en Dios, podemos tener la seguridad de que más adelante, más temprano o más tarde, Dios manifestará su voluntad, nos va a librar de los males y nos va a poner en un lugar aún mejor. Bien, es contundente entonces la respuesta de estos hombres porque dicen, he aquí nuestro Dios, ¿a quién? ¿Quién me ayuda a repetir lo que dice aquí? Servimos. A quien servimos. Es decir, nos subordinamos a Dios. Antes de subordinarnos al rey, antes de subordinarnos a cualquier ser humano, nos subordinamos a Dios. Y si Dios me dice lo que tengo que hacer y un hombre me dice algo distinto, pues simplemente no lo hago y punto. Entonces dice aquí, Él puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y luego le dice más aún, y de tu mano, prácticamente como que lo retan, ¿no? Pero no es que lo reten ellos porque sean personas soberbias, sino porque tienen la confianza en Dios. Y le dice, y de tu mano, oh rey, con todo respeto, oh rey, nos librará. Pero luego viene nuevamente esta expresión. Y si no, es decir, aún con todo lo que te estoy diciendo, si Dios dispone no librarme de tu mano, de todas maneras, quiero que sepas, rey, que no serviremos a tus dioses, que no haremos lo indebido, que no haremos a un lado nuestra fe, que no pisotearemos nuestras convicciones, que no haremos lo que tú nos estás pidiendo porque va en contra de lo que sabemos que es lo correcto. Dice ahí, tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No nos humillaremos delante de una estatua.
no nos humillaremos delante de un hombre, no nos humillaremos delante de quien nos quiere pisotear, no haremos ese juego que te están planteando los que son nuestros enemigos. Nos vamos a humillar, sí, pero delante de Dios. Y si Él, con todo eso, dispone que no nos va a librar de tus manos, aún así, continuaremos con nuestra convicción. Bueno, como estos hombres, los que conocemos a Cristo sabemos que aún en ocasiones difíciles, la respuesta de Dios parece no llegar de inmediato, ¿no? O parece no ser la que nosotros buscamos, o parece no llegar en el tiempo deseado. Pero aún así podemos saber que Él está actuando conforme a una voluntad suprema, una voluntad que está buscando nuestro bien, y como nos enseña su palabra allá en Romanos 12:2, es una voluntad agradable y perfecta. Pero fíjense que aquí hay un asunto interesante, porque cuando finalmente Nabucodonosor dispone llevarlos al fuego, al horno, vámonos ahí al versículo 24, dice, ahí mismo en el capítulo 3, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los que aconsejó, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Es decir, al momento de que se enardeció el ánimo del rey, ordenó que los amarraran, que los pusieran, que calentaran el fuego 7 veces más, que los arrojaran a este horno, pero como que quiso ver qué tan rápido se iban a consumir en ese horno. Y su sorpresa fue que no solamente no se consumieron, sino que además, en lugar de ver a 3 varones, él decía que estaba viendo a uno más. Dice, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Versículo 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, ni siquiera están amarrados. Que dice además, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. No les pasa nada, no se quemaron. Y además dice él, el rey Nabucodonosor dice, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Curioso, ¿no? Interesante. El propio rey Nabucodonosor, siendo alguien que no conocía a Dios, reconoció que había un personaje más con ellos allá en el horno. 4 varones, dice, sueltos, y el cuarto, no sé quién sea. Yo ubico a estos 3 varones cuyo nombre original eran estos, Azarías, Misael y Ananías. A estos 3 hombres que confiaron en Dios, y aun cuando ellos significaba la muerte, ¿qué importa si morimos? Prácticamente era la pregunta que ellos se hacían, ¿no? Si estamos sirviendo a Dios, entonces le veremos. Este pudo ser tal vez alguno de sus pensamientos. Ahora bien, ellos no murieron en el horno, ¿verdad? Sin embargo, murieron después, en algún momento. De suyo, este hecho, digamos que es sobrenatural y es extraordinario. Pero la realidad es que por encima de este hecho maravilloso de que fueron librados de la muerte, es el hecho de saber que dentro de ese horno había un cuarto varón que los estaba acompañando. Y la pregunta es, ¿quién es ese cuarto varón? ¿Quién será ese cuarto varón? El Señor Jesús. ¿Sería Daniel? No, Daniel no fue. Daniel ni siquiera estaba ahí en ese momento en el horno, ¿no? ¿Quién sería, Tita? ¿El Señor Jesús? Pero si el Señor Jesús no había venido al mundo todavía. El Espíritu Santo. ¿Alguna otra idea? Pues Dios, ¿no? Cubriéndolo. O un ángel de Dios. ¿Un ángel de Dios? Bueno, la realidad es que este libro aquí, Daniel, no nos explica con claridad quién era este cuarto varón. Pero cuando nosotros entendemos el contexto global
y vemos las explicaciones que nos dan en esta parte de las profecías y posteriormente, cuando otros libros en el Nuevo Testamento se refieren a él, llegamos a la conclusión, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 14, 8 y 9, que podríamos encontrar que es la deidad misma, es Dios mismo el que estuvo ahí, en la presencia del propio Señor Jesucristo, en lo que también algunos de los sabios y analistas llaman las teofanías, ¿no? Es aquel mismo varón que contendió con Jacob, ¿recuerdan? Es aquel mismo personaje que se revela desde el Antiguo Testamento, porque claramente podemos decir que aunque el Señor Jesucristo se encarnó, de acuerdo a lo que nos narran los evangelios y lo que nos dicen en los primeros libros del Nuevo Testamento, el mismo libro de Juan nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que ese personaje es la manifestación del propio Señor Jesucristo. Pues bueno, sabemos que Cristo murió, resucitó y volvió a vivir. Eso es lo que nos enseñan los versículos, ¿no? Para que el Señor pues sea considerado también un Dios de vivos, pero también un Dios de muertos. Ananías, Misael y Azarías se libraron en ese momento de la muerte y después pues seguramente murieron porque ellos vivieron hace muchos años, ¿no? Pero entonces decíamos, ¿cuál sería el hecho realmente extraordinario y maravilloso eso? Pues precisamente el poder reconocer el poder de Dios expresado en el milagro de la vida de estos hombres, que tiene una trascendencia que aún quien pues aún no le conocía como era Nabucodonosor, pudo atestiguar del poder de Dios y de la confianza que sus hijos pueden tener en él. En el versículo 26, que está adelantito, ¿alguien podría, por favor, ayudarme dándole lectura? Versículo 26 de Daniel 3. 26. Ay, no. Es Daniel 3, ¿verdad? Sí. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del fuego. ¿Cómo cambió la perspectiva de Nabucodonosor, no? ¿Cómo cambió su forma? Primero, prácticamente se enardeció contra ellos, se enojó, los quiso prácticamente matar en el momento y dijo, los voy a fulminar con el horno. Pero cuando vio que ellos no fueron consumidos y cuando vio que estaban acompañados por la deidad misma, ¿qué les dice él, fíjense las palabras que él utiliza, les dice siervos del Dios Altísimo, ¿no? Eso es algo muy importante porque aún esta persona, siendo alguien que no conocía a Dios, identifica que ellos son siervos de Dios. Y él mismo les dice, vengan acá. Y luego dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Esto es importante, hermanos, que lo vean los demás, porque sirvió de testimonio de lo que precisamente es el poder de Dios, no solamente para sus hijos, sino para quienes pueden ver lo que pasa con la vida de sus hijos. Versículo 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su... ¿Ya vieron? ¿A quién envió? ¿Qué dice ahí? Ángel. A su ángel. Uh-huh. No dice que envió a un ángel. No. Dice que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. O sea, el rey les está reconociendo precisamente que lo desobedecieron. Les está diciendo, bendito,
Dice, bendito sea el Dios de ellos que hizo que me desobedecieran. ¿A qué grado podemos ver aquí la humillación que está reconociendo Nabucodonosor, pero que no lo está diciendo con vergüenza? Dice, que envió a su ángel y libró a estos siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Y fíjense qué interesante cómo lo redacta aquí la palabra de Dios, porque dice que y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios con minúscula que a su Dios con mayúscula. Claramente hay una diferencia, ¿verdad? No quisieron adorar a un Dios con minúscula falso porque prefirieron ser fieles a su Dios con mayúscula, al único Dios verdadero. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado en situaciones difíciles y Dios nos ha librado? Y una vez que nos libra de una situación difícil, pues viene otra situación difícil. Y a veces pensamos que los sufrimientos son el ejemplo de que no siempre Dios nos libra, pero la verdad es que siempre hay un plan perfecto de Dios. Aún cuando tenemos sufrimientos de pérdidas, de seres queridos, del trabajo, de ingresos, de bienes y de muchas otras cosas. Pero siempre podemos ver que la voluntad de Dios está ahí y a ella podemos apelar. Y Él siempre, y esto es algo muy importante, que nosotros podemos saber que nosotros no tenemos la última palabra. En todo momento la última palabra siempre la tiene Dios. Bueno, podemos entender como una lección que Nabucodonosor, pues era un hombre que no conocía a Dios, era un adorador de ídolos, incluso era un adorador de sí mismo, y no solamente pedía ellos, sino que pedía que los demás lo adoraran a él mismo como si fuera un semidios o como si fuera un Dios. Sin embargo, aquí se rinde a Dios, le da la honra y la gloria en este versículo que acabamos de leer, y reconociendo al cuarto varón como al ángel de Dios, como directamente la manifestación del propio Dios. Él no sabía quién era, pero sí logró identificar que era el ángel de Dios. Hebreos 1:4 nos dice que, justamente así le llama, dice que es el ángel, pues dice que señala que es superior a los ángeles y es por tanto el ángel de Dios. Alguien, por favor, que nos dé lectura de Hebreos 1:4. Es uno de los, justamente el libro que estamos leyendo en este momento, ¿no? Dice Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Claro. Entonces, claramente no es un ángel, es alguien que está superior a ellos porque es el Hijo del propio Señor. Y en el versículo 5 de este mismo libro, ¿qué nos dice? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Claramente se está refiriendo entonces aquí al Señor, ¿no? Y fíjense que es interesante este libro de Hebreos, qué bueno que ahorita justamente lo estamos leyendo, porque es un libro dirigido precisamente a quienes tenían un conocimiento del Antiguo Testamento, porque hace muchas referencias a ello y porque efectivamente se está hablando a personas que eran judíos, que tenían que tener forzosamente un conocimiento de las profecías y de por qué vino el Señor Jesucristo a este mundo. Entonces, aquí les va, digamos que cuadrando todo lo que Él les está explicando. Bueno, pues con esto podemos entender, hermanos, que ese cuarto varón es la deidad misma, es el ángel de Dios, es Cristo. Este cuarto varón está presente, fíjense una cosa, estuvo presente con los amigos de Daniel, estuvo presente con Daniel, pero qué interesante que ahora
este mismo varón está presente en nuestras vidas, así como lo estuvo con Daniel. No es otro, es el mismo. La misma palabra nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y nos acompaña en todo momento. Entonces, aquel varón fuerte que protegió a los amigos de Daniel es el mismo varón fuerte que protege tu vida, que puede protegerlo. La presencia de este varón es lo que realmente podemos señalar como extraordinario, porque ya dijimos que esos varones, pues finalmente murieron, como algún día tú y yo moriremos y nos iremos de este mundo. Eso si no es que el Señor Jesucristo viene antes. Pero más allá del resultado momentáneo de la salvación física, es que como cristianos podemos tener acceso a este mismo cuidado. Podemos tener este mismo acompañamiento y podemos obtener este mismo soporte por ser justamente sus hijos y haber confiado en Él. Apocalipsis 3:20. Más de uno de nosotros tal vez lo puede decir de memoria, pero aquí vamos a darle lectura. Alguien, por favor, ayúdenme leyendo justamente este párrafo. Apocalipsis 3:20. De hecho, aquí lo tenemos entrecomillado, si alguien quiere leerlo directamente de la pantalla. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Fíjense qué interesante que en este que es el último libro de la Biblia, viene este versículo y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir, que es una invitación, no es yo te obligo a que me reconozcas como Dios, sino que dice, si alguno oye mi voz, ¿y cómo oye la voz alguno? Pues a través de la palabra de Dios, a través de que se le explique, de que se le hable. Pero ¿qué dice aquí? Que esa persona tiene que abrir la puerta. ¿Cuál es la puerta que abrimos? Cuando la palabra de Dios dice, se refiere a la puerta, ¿cuál es la puerta que abre el ser humano una vez que escucha la palabra de Dios? ¿La puerta de su casa? ¿Será? Del corazón. En efecto, es la puerta del corazón. Ni siquiera es la puerta del entendimiento, ¿eh? Porque como entendimiento, como algo intelectual, podemos llegar a entender justamente lo que significa lo que nos está diciendo la palabra. Pero es más bien la puerta del corazón, la puerta de la humildad, la puerta del reconocimiento a quien es el único Dios y Salvador. Y luego dice a él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Se imaginan qué grato es esto? Que dice él, yo voy a entrar a él. ¿Por qué? Porque me abrió la puerta, no porque yo la derribé, no porque yo lo obligué. Y además dice, y cenaré con él y él conmigo. Es decir, tendré comunión con él. Este versículo justamente nos habla no solamente de recibirle, de reconocerle como nuestro Salvador, sino también de establecer una relación personal, una comunicación, una comunión justamente con el mismo varón que libró a los amigos de Daniel de aquel pueblo. No sé si Gonzalo tuviera algún comentario. Lo que puede ayudarnos en la vida, mientras Dios nos tiene aquí en la tierra, es reconocer que Él vino a morir por mis pecados. Y como lo que citó Juan de Dios, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré a Él y cenaré con Él, tendré comunión con Él y Él conmigo. ¿Sí? Abrirle tu corazón a Dios y decirle, Dios, estoy sufriendo. Y no he sentido paz en mi corazón, pero en esta mañana yo abro mi corazón y te invito a entrar a mi vida. Los que están ahorita con nosotros ahí en el grupo, comenzando conmigo, yo hace muchos años le abrí las puertas de mi corazón a mi vida y Él entró a mi vida. Y he pasado por situaciones difíciles, pero Él me ha ayudado a salir adelante. Y tengo la esperanza
de que cuando parta de esta vida voy a estar con Él. Voy a ir con Él al cielo. Y los que hemos creído en Jesucristo como Salvador y hemos abierto las puertas de nuestro corazón a Él, esa es la esperanza que tenemos. Y yo te animo a que lo hagas. Que abras tu corazón a Él. Que le digas, te invito a entrar a mi vida. Simplemente es una vida de fe. Que le creo a Dios. No a las circunstancias, a Dios. Y Dios, si tú me has dicho que has perdonado mis pecados, lo creo. Si me has dicho que voy a ir al cielo contigo, lo creo. Si estoy pasando por circunstancias difíciles, ¿sí? Y tú estás a mi lado, lo creo. Así como los amigos de Daniel estaban pasando por el horno y estaban sufriendo, pero Dios estaba con ellos. Y simplemente tienes que creerle a Él, no a las circunstancias. Oremos. Padre, te doy muchas gracias porque tu palabra nos enseña quién eres tú y aprendemos lo que tú esperas de nosotros. Y tú esperabas de los amigos de Daniel que te creyeran en medio de situaciones difíciles y lo hicieron. Y ahí estuviste con ellos. Y estoy seguro que así lo haces con nuestra vida, aquellos que hemos confiado en ti. Yo te pido por Carla, que está pasando por todas esas situaciones difíciles de la vida, que ella pueda depender de ti, no de las circunstancias. Que ella pueda creerle a ti. Yo te pido, Padre, que reconozca que te necesita, que tú puedes llenar su vida. Así que te pido, Padre, que le des consuelo y ánimo en medio de esa situación difícil y que ella pueda confiar plenamente en ti. Así que la pongo en tus manos y te pido que eso que hemos escuchado hoy, que pueda ser de ánimo en nuestra vida. Así que todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.